Continuamos con esta entrevista con su eminencia, Cardenal Jaime López Ortega Alamino, enviado extraordinario del Papa Francisco para nuestro Congreso Eucarístico. Hemos hablado sobre precisamente el Congreso, pero hoy vamos a tratar de un personaje muy especial que apenas 2 o 3 meses ha robado el corazón de todo el mundo, católicos y no católicos. Estamos hablando del Papa Francisco. Usted le conoce, fuera de cámaras hablábamos que le conoce desde Aparecida, ¿verdad? De cardenales. Y háblenos sobre qué piensa usted con este mensaje que el Papa siempre está pidiéndole a sus sacerdotes sobre una comprensión diferente al sacerdocio, ¿no? De cara, es decir, de cara a estar más cerca del pueblo. Creo que en su pensamiento es fundamental que el sacerdote no está en un centro esperando que lleguen para atender bien y organizar bien a los que están y a los que llegan, sino que está presente para ir a buscar, tal y como lo dice Jesús, a buscar las ovejas. Él decía, y lo ha repetido en más de una ocasión, el Señor ponía el ejemplo del pastor que sale a buscar la oveja que se le extravió dejando las 99. Dice, nosotros hoy, con los fieles que tenemos, que son pocos, dejamos la oveja que tenemos y tenemos que salir a buscar las 99. Esto es lo esencial. Esto es lo que él llama una iglesia que va, que existe para anunciar a Jesucristo y no una iglesia autorreferencial que se tiene como sujeto y centro al cual deben llegar los otros, sino una iglesia que va a la periferia, palabra que él utilizó desde el inicio de su pontificado, que va al encuentro, y él habla de periferias, no solamente marginales en el orden económico-social, que las hay abundantemente en nuestros pueblos, eso es así, sino de periferias culturales, allí donde la cultura se hace extrañamente no cristiana y se cree en New Age y se cree en muchas cosas y hay una especie de gran religiosidad, pero sin fe. Ahí hay que llegar. Esas son periferias del mundo. Periferias en el orden a veces de cualquier tipo del pecado, dice él. Allí donde está la droga, allí donde está la droga, donde está el sexo promovido como algo extraordinario y comercial. Esas son periferias de este mundo, a donde hay que llegar de algún modo. Y ahí en medio de todo eso, la iglesia, el sacerdote debe ser el que vaya y comprometa a los otros que integran la comunidad a ser de los que salen a las periferias. Es decir, se trata realmente de lo que dijo Aparecida. El Santo Padre fue el redactor final del documento de Aparecida y lo hizo con un equipo que le dio una unidad hermosa al documento, pero que le dio una fuerza también muy grande a aquello que era la frase inicial que se quería que la Iglesia de América Latina hiciera su propósito pastoral, ser una iglesia de discípulos, pero discípulos misioneros, enviados. Entonces esto de una manera o de otra lo repite él,
Claro, en esta acción el sacerdote es fundamental. Si no cambia de mentalidad, si no se forma en los seminarios con una mentalidad así, si no se promueve en los presbiterios, en las diócesis, esta mentalidad, entonces la iglesia no puede desempeñar su misión, no puede renovarse según el plan original del mismo Señor, que la quiso así. Quiso una iglesia de discípulos misioneros. El Papa Francisco nos ha impactado mucho por su sencillez, pero dentro de esa sencillez ha dejado frases bastante grandes. ¿Qué opinión se merece esta del Papa Francisco cuando nos dijo: prefiero una iglesia que se equivoca que una que se enferma por quedarse encerrada? Sí. El término equivocar no se refiere a la fe, porque en nuestro credo no puede haber equivocación. Y el Papa no está hablando en esta materia, está hablando justamente en la estrategia pastoral, para hablar de algún modo que no es muy conveniente y que a él no le gusta tampoco que digamos estrategia pastoral, pero para hablar de la acción de la iglesia en el mundo, antes que la pasividad, porque no sabemos qué hacer, porque hay que esperar que pase este momento difícil, porque son épocas de la historia que no tienen a veces tanta acogida del mensaje del Señor, y quedarnos pasivos, es preferible tomar ciertas líneas de acción pastoral, ciertas audacias que hagan presente el mensaje del Evangelio, antes que y equivocarnos en esta acción. Pudiéramos equivocarnos, porque no hay esa infalibilidad de la iglesia, sino en la cuestión elemental de la fe, pero no en cuanto a que ella pueda presentar este u otro camino que es el adecuado para este momento. Creo que es eso lo que él quiere decir. Pasivos no podemos estar. Él no cree que podemos ser espectadores de la historia, como, no sé, como podía ser el editorialista de un medio de comunicación, que mira, hace juicios, saca un documento, pero no, hay que entrar de algún modo y hay que acompañar a los hombres de una época y de un momento de la historia. Y esto muchas veces depende de circunstancias y puede haber elecciones más o menos acertadas, pero como estén orientadas a partir de un espíritu realmente cristiano, una buena voluntad, un deseo de servicio, bueno, a veces que habrá que enderezar el rumbo en el camino, pero es mejor hacerlo que no permanecer totalmente inactivos. Queremos aprovechar la oportunidad para escuchar también su comentario sobre nuestro obispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Para el Papa, lo mencionó, y acá en El Salvador hay mucha emoción de que pronto verá los altares, que todos creemos que Monseñor tuvo una vida de oración, su rosario, su visita al Santísimo, un hombre de pastoral y de un enorme amor al Señor y a su misión. ¿Qué opinión personal sobre nuestro obispo mártir y el proceso que posiblemente lo lleve a una posible canonización? Creo que no puede haber un pastor que no sienta una admiración profunda por el obispo Óscar Arnulfo Romero. Pero no es simplemente por aquel don de la vida, sino porque me parece que lo que está plasmado allí en la capilla donde él no pudo concluir su Eucaristía y la concluyó con el Señor en el cielo,
en aquel lugar donde se dice, aquí hizo ofrenda de su vida, por amor a los pobres, bien, ofrenda de su vida. No fue una ofrenda hecha por una ideología, no fue una ofrenda hecha por una acción, dijéramos, de un tipo sociopolítico. Era en la misma ofrenda de la Eucaristía, él estaba haciendo ofrenda de su vida por los más necesitados. Cuando esto se capta, todo lo demás pasa a un segundo nivel. La figura de él adquiere el relieve que creo que tiene ya su causa de canonización para la Iglesia, una causa martirial de un hombre que, bueno, por la fe da su vida. Entonces, la Iglesia creo que lo reconocerá, lo presentará, porque el reconocer su santidad no es solamente esto lo reconocemos y lo decimos y sabemos que Él está con el Señor en nuestra confianza al ver una vida como la de Él. Pero lo que la Iglesia hace al poner a un hombre o una mujer en este plano de decir, aquí hay alguien que nosotros consideramos dichoso, feliz, beato, porque siguió el camino del Señor, y se lo presentamos a toda la Iglesia. Es presentárselo a toda la Iglesia, es hacer que toda la Iglesia lo reconozca, lo vea, lo valore. Entonces es el momento que esperamos, que yo creo que sí, que llegará. Yo creo que el Santo Padre está muy interesado. Ya el Papa Benedicto estaba interesado. ¿Sí? Ya había el Papa Benedicto pedido que se siguiera todo el camino, el recorrido martirial de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y ahora el Papa Francisco lo ha acentuado también. Es lógico, como latinoamericano, como hombre que justamente nos dice que la Iglesia debe en cada momento acompañar a los hombres en sus caminos, en sus dificultades. Nos está diciendo esto, nos ha hablado del pastor con olor a ovejas. Es a ese hombre al que miramos nosotros, los católicos, y que debemos mirar todos los católicos sin distinción. No es como la mirada que pudiera tener quizás un simpatizante de una causa política, etc. Esa es otra mirada, bien, pero la nuestra es hacia ese pastor bueno que nos trajo un paso de Jesús entre nosotros. Bien. Monseñor, qué bien se siente escuchar hablarlo, y queremos aprovechar todas las preguntas que quisiéramos hacerle, pero el tiempo a veces también nos traiciona. Pero hablemos sobre la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco acaba de clausurarla, mejor dicho, hizo su misa de envío, y todos los jóvenes vienen de regreso con ese entusiasmo de compartir con el Papa toda esta semana. Pero recordando el llamado que hizo el Papa en el Vía Crucis, especialmente el viernes, les invitó a los jóvenes a definir su papel en la sociedad, y les decía, ¿qué quieren ser? ¿Pilatos o Cirineos? ¿No? Ante el dolor de todos los que sufren, por supuesto. ¿Qué significa esto, su eminencia, para una pastoral juvenil? Los jóvenes captan muy bien al Santo Padre. Sí. Participé en la jornada, tuve mis catequesis. La calidad de la participación cada jornada aumenta, pero palpablemente. Los jóvenes no fueron a pasear a Río, siendo una ciudad como para pasear, ¿no? Con muchas atracciones. No, y muy hermosa, un ambiente atrayente.
pero los jóvenes fueron realmente en un clima de oración, de retiro espiritual. 3 mañanas durmiendo mal, estando en situación, a veces es lógico, de campamento, y llegar a esas catequesis a su hora, para las 9 de la mañana comenzar una reflexión, después una serie de preguntas, una serie de testimonios, después un momento de preparación de la Eucaristía, una Eucaristía con predicación, y terminábamos allá a la 1 del día, todos los días, para entonces iniciar caminos hasta sus lugares. Había 280 puntos de catequesis, pero todos tenían que trasladarse generalmente a pie para llegar allí, y después hasta los puntos donde iban a comer. Todo aquello, estos jóvenes lo hacían con un espíritu. El Papa ha hablado de que él tiene confianza en la juventud. Y creo que hay algo, porque solamente un 20% de jóvenes habían participado en otra jornada, el 80% era una nueva juventud que participaba. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo entero, el influjo de estas jornadas en cada país va teniendo como arraigo, va teniendo respuestas en la pastoral que se está haciendo con los jóvenes. Evidentemente, no pensando en ir a otra jornada, que a veces que los costos no hacen posible, sino que se vaya una en la vida y es mucho, sino tratando de vivir aquello y de extenderlo a los demás. El Papa les decía esto: Pilato fue un espectador que quería salvar a Jesús en medio del juicio, pero un espectador no comprometido, cobarde ante toda la turba, su futuro político, su futuro allí en Judea como un enviado del César. Bueno, entonces, ¿qué era aquello? Se lavó las manos. No nos podemos, ante el mundo de hoy, dedicar a ser espectadores que se lavan las manos cuando la situación se nos hace difícil. Ese es el compromiso que él pide. El cirineo cargó la cruz, pero bueno, un poquito lo llamaron y lo llevó a la cruz. Yo le diría al Santo Padre, hay que ser un poquito más que el cirineo. Hay que ser el que es discípulo, porque ya ahí respondemos a una palabra del Señor. Quien quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz, es decir, que voluntariamente él tome su cruz y lo siga, porque el cirineo puede haber sido cargado un poco con la cruz. Comprendo lo que quiere decir el Santo Padre. Por lo menos el cirineo participaba y siguió, y no dijo no la voy a llevar, aceptó darle una mano a aquel que iba en el camino. En último término, el Papa nos está invitando al discipulado. Vamos a ser discípulos, vamos a ir en seguimiento de Cristo, vamos a ir con Él. No podemos ser un Pilato, cobarde, espectador, indeciso, sin criterio. No puede ser esa la juventud nuestra. Hoy el mundo está afectado por el pensamiento débil, ¿no? Ese pensamiento de que el hombre no se le pueden pedir grandes cosas porque es un ser débil. El mundo de hoy perdió desde antes, en el siglo XIX ya, pero perdió la noción esta agustiniana, San Agustín, de que el hombre es un ser capaz de grandes empresas, que es una visión cristiana. Con la gracia todo es posible. Con el amor y la voluntad y la inteligencia el hombre puede crecerse y ser más que hombre. Bueno, ese pensamiento se fue, por un lado, secularizando y por otro lado fue impugnado. Primero se secularizó en el marxismo, el superhombre del marxismo,
el hombre que se crece y puede dar mucho, etcétera, pero ese hombre sin la gracia y sin Dios no logra eso. Y el marxismo se convirtió en un voluntarismo. Hay que lograr un hombre nuevo y entonces para eso se sacrificaron generaciones. Y se sacrifica el hombre para hacer que llegue a esa medida con una idea ya preconcebida de lo que yo quiero del hombre. A eso vino la reacción del existencialismo. Y nos topamos después con el relativismo. Con el relativismo y con el pensamiento débil. No, hombre, no. Todo eso. El hombre no... hay que recuperar la idea del verdadero hombre nuevo, que en santidad y verdad nace de Cristo Jesús. El cristianismo no es una espiritualidad, el cristianismo no es una ideología, el cristianismo no es una doctrina, es un estilo de vida. Un estilo de vida. Y ese estilo de vida se aprende, quedamos impregnados por él con Cristo Jesús. Sobre todo en la Eucaristía, y estamos celebrando el Congreso Eucarístico. Y aprovechando y que se nos terminó el tiempo, le voy a pedir dos últimas cosas. Un saludo, un mensaje así a nuestro pueblo salvadoreño que va a ver esta entrevista y la bendición. Pues sí, yo a este pueblo tan acogedor y afectuoso salvadoreño, les hago llegar todo el afecto también del Santo Padre. El Santo Padre por América Latina, como es lógico, por todo el mundo, pero por nuestra América, tiene un afecto muy especial. Y de todo esto vivido en estos días en El Salvador, siempre tendrá noticia a través de mi persona, a través de letras escritas o de palabras habladas en la ocasión que sea posible. Pero yo creo que acciones como esta, eventos como este Congreso Eucarístico, deben calar hondo en el corazón de los salvadoreños, donde está muy viva la fe y donde la historia, desde el nombre del país puesto bajo la protección del Salvador, hasta todo lo que ha significado su sufrir, su caminar, los testimonios de vida que ha habido en medio de este pueblo en momentos de sufrimiento, que todo esto lo lleve a una confianza. Se superarán otros problemas, se superarán no mágicamente, no como dice el Papa, no con ilusiones fantásticas, no de una manera milagrosa de golpe, sino por la acción paso a paso de la Iglesia y de la fe en los corazones de los hombres. Todas las violencias actuales, todos los problemas de la juventud muchas veces así que se siente sin sentido en su camino, todo esto se supera también y con la gracia de Dios. Y esto es lo que yo pido y lo que le deseo al pueblo salvadoreño: paz, esperanza, confianza en que el Señor siempre actuará en la historia. Y con estos buenos deseos en el corazón, yo quisiera ahora impartirles la bendición de Dios, que nos ama y que nos promete siempre que no dejará de estar con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, el Salvador. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Su Eminencia, una última cosa. Dígale al Papa Francisco que en El Salvador le amamos. Él ya lo sabe, pero es necesario decírselo. Se lo diré. Muy agradecido. Por escrito, tan pronto ya llegue y haga el recuento. Y cuando lo vea, pues, de palabra.
Muy bien. Le agradecemos mucho su tiempo y esperamos que el Señor le siga bendiciendo a usted y a su familia. Gracias, Muy bien. muchas gracias. Hemos tenido una conversación muy amena con su eminencia cardenal, Monseñor Jaime Lucas Ortega y Alamino, que espero que hayan podido disfrutar todos nuestros televidentes. A todos, por su amabilidad, por su tiempo, mil bendiciones. Gracias. Yo diría